Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Qué gusto saludarles. Hoy, día 7 de agosto de este año 2026, les saluda con muchísimo gusto y placer Luis Martínez en compañía de Tony Chitadino, Jean-Paul Daolio y Richard Morales. Hoy a través de nuestro programa Deportivísimos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra radio en Miami, www.radiocast.com, desde Miami para todo el planeta. Para quienes nos están acostumbrados en escucharnos en Auténtica Radio, estamos de pausa. Estamos de vacaciones en Auténtica Radio. Pero bueno, señoras, hoy con un programa muy, muy picantoso nuevamente, como la semana pasada. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Empezando el mes de agosto y ligando que se vaya este calor que nos carga loco. Y empieza las ligas este mes. De paso, Las ligas. la próxima semana. Sí, señor. Señor Richard. Señor. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, aquí súper enérgico para lo que va a ser este programa. Vigoroso. Es que hay demasiadas cosas que comentar y bueno, ustedes lo van a ver durante el episodio. Es que de verdad que pasan cada cosa en el deporte venezolano y mundial. Madre Unos mía. que se caen a golpe, otros que hacen rueda de prensa en los baños. Bueno, Pero unos nunca que nos juegan con el decepciona. moto puesto y bueno, nada. Uno no se puede dormir, Jean Paul, uno no se puede dormir. Correcto, señor Richard. El deporte venezolano en general nunca nos deja de entretener, nunca nos deja de sorprender. Algo que hay que tomar como positivo. ¿O no, Luis? bueno, sí, si lo vemos por ese lado, si lo vemos por ese lado, usted tiene toda la razón y le cabe derecho por su recto proceder, pero bueno. Muchas gracias, Diputado. diputado Martínez. Seguimos con más de nuestro programa a través de radiocast.com y a través de nuestro canal de YouTube, @deportivísimos.tv, nuestra cuenta de Instagram, @deportivísimos.tv también, para que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. El episodio completo de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver en @deportivísimos.tv. Bueno, decía antes de la pausa que la próxima semana hay eclipse. Señor Richard, usted ya está preparado, ¿no? Por lo que vemos. Sí, mire. A ver, mira. El eclipse. Ay, vale. Hombre, Estamos listos, señores. Men in Para Black. Podría pinta, ser el pinta, programa así, pillado. pero no veo nada, porque el próximo 12, bueno, vamos a tener ese espectacular eclipse que, por cierto, en Mallorca están cobrando incluso en muchos lugares para Qué verlo. raro. Todo es business. Sí, qué raro, en serio. póngase las pilas. Alquile el balcón del pueblo, señor Richard, para que la gente pueda ver el eclipse. Pues sí. Si quiere le mando unos cuantos, Jean Paul, para que lo vea allá en el palo. Claro, aquí en el palo, en Málaga. En Málaga. Claro. Y, Está bien. Todo oscuro por allá en el favor. palo. Imagínese. Bueno, imagínate. Vale, que a esa hora se va a eclipsar todo, Tony. Ya. Eclipse total. Mira, Bueno. hay que hablar de un eclipse, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, vamos a hablar de olores. Ay, papá. De olores, De olores. porque en el inicio del torneo clausura del fútbol venezolano, bueno, Sí. así queremos ir a un mundial, ¿no, muchachos? Con organizar ruedas de prensa en baños del estadio, o sea, en sitios improvisados, o sea, estadios que no tienen electricidad porque Táchira viajó 14, 18, 19, 20 horas desde San Cristóbal hasta Puerto La Cruz para jugar en el estadio José Antonio Anzoátegui, que fue sede de la Vinotinto en la época Farías, y resulta que no hay electricidad. Es decir, el deporte es prácticamente un reflejo de lo que se está viviendo como sociedad en Venezuela. Claro, no puedes escapar a eso. O sea, tú no puedes escapar un producto que se hace en el país, no puede escapar a tener una infraestructura deficiente, a tener una inestabilidad económica constante, a tener una improvisación en cuanto a la logística y no tener una conexión competitiva ni un crecimiento constante. ¿A qué lleva eso? Pues bueno, ruedas de prensa en un baño.
Barinas, perdón, el equipo de Portuguesa no puede jugar en su estadio, lo llevan al Farid Richard. Va para allá Carabobo. ¿Qué hacen al final del partido? Rueda de prensa de Daniel Farid y Darwin Machís. ¿Dónde? En los baños. Eviten hacer la rueda de prensa. No la hagan. No la hagan. O sea, por favor, no la hagan. Mira, hoy no hay rueda de prensa porque el problema es logístico. Ya está. No, o un No, cara a no cara. hagas en el camerino En el flash interview. o en el baño, que es prácticamente una rueda de prensa. Claro, Claro, o ya que sea está. un cara a cara, uno contra uno. en el Táchira pasillo. 18, 15, 20 horas. También. Que Táchira tenga que viajar y que de repente, no, mira, no hay luz. Bueno, aquí no se puede jugar con velas. Pero esto también es, ¿por qué? Pues, no puedes escapar al problema estructural de un país. No puedes vivir en una burbuja. Estamos viendo, de hecho, por Dentro de cierto, un las país. imágenes. Mucho se ha hecho. Muchas veces se ha pasado, sobre todo con el béisbol. Sí. Pero el fútbol es así, o sea, el fútbol sigue arrastrando y esto viene toda la vida. Ahí estamos El viendo fútbol imágenes. venezolano es mágico. muchachos, Estamos es viendo mágico. imágenes de Pero Táchira que hubo salió a calentar. un maquillaje en la época de oro, hubo un maquillaje con Richard Páez, la época de Richard Páez, la época de César Faría, etcétera. Pero eso fue un espejismo, porque no se sostuvo una infraestructura, no se mantuvo una línea coherente. ¿Y qué pasa? Esto vuelve a la realidad. ¿Y cómo cae la realidad? Sufriendo lo que sufre el ciudadano común en Venezuela. Se va la luz, problemas como logísticos, decía Luis, con todo. el deporte venezolano no escapa a lo que está viviendo Venezuela. En el tema de la electricidad, porque también eso ocurrió todo lo que están comentando, muchachos, nada más en la primera fecha del torneo, ¿no? Y ya es como mucho. Ya, oye, déjame algo para las próximas fechas, ¿no? Porque, como le digo, el fútbol venezolano es mágico. A ver, ¿por qué no sorprende ahora? No te estoy diciendo que en 20 años vamos a hacer de tú a tú la Premier League, porque no va a suceder. Pero sí debo decir desde mi posición y porque he visto el fútbol venezolano desde hace más de 25 años trabajando en él, que el fútbol venezolano ha crecido. Hay elementos que están en el torno de la liga que se han profesionalizado, que han estudiado, que han mejorado las competencias, pero hay otros elementos que cuando ocurren este tipo de cosas parece que los dos pasitos que damos hacia adelante, después retrocedemos 15 por eventos como este, porque todavía y lamentablemente en el entorno, en la burbuja del fútbol venezolano, hay personas que no están ni siquiera capacitadas para puestos relevantes y que porque llegan simplemente porque es el momento de invertir. Entonces se le abre la puerta de par en par a las inversiones, a personajes del fútbol venezolano que a lo mejor no tienen ni siquiera un centímetro de conocimientos en estudios de competencia, profesionalización, en estructura, mercadeo, etcétera, etcétera, y terminaba ocurriendo este tipo de situaciones. Y después es indefendible, porque si algo tengo yo de mi tribuna siempre personal, que yo el fútbol venezolano lo he apoyado, lo seguiré apoyando, y las cosas cuando están bien, yo las digo. Pero cuando están mal, uno no las puede callar porque termina siendo cómplice. Y esta vez no fuimos los periodistas que desnudamos esa mamarrachada que hicieron de una rueda de prensa en un camerino, como quiso decir el presidente de la Liga, porque al final fue en un baño común del área deportiva del Farid Richard. Lo terminó diciendo un entrenador, señores, lo dijo el propio Daniel Faría, multicampeón del fútbol venezolano, que ha dejado el nombre del balompié nacional en alto en competiciones internacionales, y que vengas tú a hacer esto. Entonces después queremos, como decía Luis, ir a un mundial, pero es que yendo a un mundial igual este tipo de cosas van a suceder. Entonces es una situación, sí, reflejo país, pero es una situación también de entorno, que hay gente que quiere y que puede, y hay gente que quiere y no puede, y hay gente que no quiere y que no sabe hacerla. Y que cómo lo vendes como producto. Tú me hablas de esto y uno piensa que era una broma del Chihuahua bipolar o podía ser una noticia de los 80 o los 90, pero es que no es serio. Atención que con lo que el fútbol venezolano como producto para mí no ha crecido. No. Yo puedo decir, yo apoyo, Richard, lo que tú dices, que ha crecido el entorno aislado
del fútbol venezolano. Hablo de entrenadores, preparadores físicos, incluso jugadores, personas profesionales, árbitros, periodistas. Jefatura de prensa también. Pero todo. Departamento de mercadeo, hay más profesionalización y más áreas. El producto llamado fútbol para mí ha crecido un cipote. Para mí más bien ha sido un atraso. Porque en la época de Richard Páez y en la época de César Farías, esos años dorados, tanto la Liga Venezolana de Fútbol como el entorno y el producto vino tinto eran mucho más apetecibles ahora e incluso más competitivos. De hecho, o sea, los equipos profesionales, entre comillas, de nuestro país, en copas internacionales no tienen mayor relevancia. Entonces, esa evolución que esperábamos en algún momento, desafortunadamente, no ha llegado, como tú lo dices, Jean-Paul. O sea, para mucho. Desafortunadamente no tenemos un equipo venezolano que juegue una final de Copa Libertadores, por ejemplo. No, eso estamos muy lejos, Luis. Estamos muy lejos. Por eso. Pero entonces, muy lejos. Por competitividad. Eso creo que hasta el propio entorno del fútbol venezolano es realista cada vez que salen a las competencias porque les cuesta armar las plantillas. Los extranjeros que traen prácticamente no son de nivel, son de medio hacia abajo en cuanto a las ligas sudamericanas. Es también lo que se pueden permitir pagar el fútbol venezolano. Claro. Porque hubo momentos hace, Jean-Paul, unos 10, 12 años que nosotros transmitíamos que había jugadores que se les pagaba entre 15 a 30 mil dólares mensuales. Eso era una barbaridad. Como hasta 2015. Y no te estoy diciendo que era un nivel de Champions, ¿no? Pero, oye, era otra la dinámica, la atmósfera, pero que tú tengas hoy, por ejemplo, que cosas que a mí me hacen mucho ruido, por eso digo, los voy a defender, pero cuando las cosas están mal, amigo, conmigo no cuenten. Las situaciones de los bares, no es posible que se juegue con 2 reglamentos. O sea, para un partido tienes VAR, entonces ahí sí podemos revisar las repeticiones, pero para los otros 7 no tenemos revisiones de VAR. Mira. Entonces las reglas no son iguales de competencia. Es muy difícil. Y después otra cosa que me hace demasiado ruido es el tema de que yo entiendo que tienes que mercadear el producto, venderlo de alguna forma, pero que ya nada más la liga de fútbol sea patrocinada por una casa de apuestas, señores, a mí ya eso me tumba demasiado. Claro. Entiendo que Sudamérica ya es un recurrente, que hay, por ejemplo, 5 o 6 ligas de las 10 que hay en Sudamérica que están patrocinadas por casas de apuestas y que eso se ha hecho común, pero no es nada normal. No es nada normal. Y el fútbol venezolano creo que ese tipo de situaciones no le hace para nada bien. Bueno, vamos a hacer el corte, dejando ya esta polémica y esta situación con nuestro fútbol que lamentablemente seguimos apoyando. O sea, no lamentablemente, sino que seguimos apoyando, pero que lamentablemente está en una situación que, como lo decía Jean-Paul, avanzamos 2 pasos, o lo decía Richard, 2 pasos adelante y 15 hacia atrás. O sea que, tristemente, nos va a costar, por mucho que nos regalen el cupo al Mundial, hacer una buena figuración en un torneo internacional. Me gustó Figo le dio en la madre. Sí, señor Jean-Paul. Bueno, estas son las cosas que pasan en nuestro programa en directo. Sí, vale, se vuelve loquito. ¿Le gustó? Me gusta eso que Figo le haya dado a Infantino en la madre, porque el pelado se pasó. Mira, se nos adelantó Jean-Paul Daolio en... Yo les voy a decir algo. Y eso que empezó con sueños. Tenía años, ya me despertar. Mira, tenía años que no veía un dirigente de un organismo tan importante haciéndose pasar tan inteligente o tan listo, como dirían los españoles, y pensar que los demás somos estúpidos y tan inocentes. O sea, ese tipo se quería, a costa del organismo que preside, volver multimillonario haciendo negocios con JP Morgan, con el yerno de Donald Trump, pasándose por el forro. تقدم بالسلام على جلالتكم نصركم الله السيد جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. الله يبارك في عمر سيدي. Se puso la soga al cuello y pareciera que todo esto que el tipo hizo en los últimos 15, 20 días
fue hecho aposta para él irse de presidente de la FIFA y no ser reelegido, porque la metida de pata que ha hecho Infantino va a quedar, pero vamos, en los libros de la historia del fútbol mundial. Digno de estudiar. Bueno, así arrancamos este bloque de Deportivísimo en Radio KCT y en nuestro canal de YouTube con esta euforia del señor Jean-Paul Daolio y el tema de... Desahogos con Jean-Paul. Se va a llamar la sección. Nos pueden escribir en la cuenta de Instagram o en los comentarios de YouTube. Exactamente. Totalmente gratis, de momento. Totalmente gratuito. @Deportivísimos TV. El señor Jean-Paul Daolio con estos desahogos. Pero es que es la verdad. O sea, yo no entiendo. Y además, con el tema político que hay, que envuelve la situación reciente entre Marruecos y España, diciendo que Marruecos es el mejor país para organizar el campeonato del mundo. Vaya van, hermano. Vale, ese tipo es un soquete, chico. Vaya ese tipo es un soquete. Vaya van. Y como están las cosas en España, a mí no me extrañaría que Marruecos se quede con la final. Que debería ser en España. Bueno, y atención. No, pero vamos a poner en contexto. Vamos a poner en contexto lo que nos sigue. Luego de que fracasa el proyecto Infantino, este proyecto de privatizar la organización, la FIFA, el Mundial, etcétera, comienza a recular. Recula. En teoría, la final del Mundial 2030 iba a ser para España. Rumores de pasillo, obviamente nunca se oficializó. Ahora sale el tipo diciendo que no, que siempre ha sido Marruecos y le ofrece Marruecos. ¿Por qué? Porque está buscando apoyo, está dando patadas de ahogado. Siempre ha tenido buena relación con el personal de Marruecos, de la FIFA, la presidencia de Marruecos, y quiere ahora otorgársela a Marruecos. Sale Luis Figo diciendo en una entrevista que él pudiera escribir sobre 200 palabras lo que está mal con la FIFA, pero actualmente solo 3. Infantino debe irse. Y aparece un personaje que lo habíamos dicho la semana pasada, que estaba solapado, estaba escondido, pero apareció تقدموا للسلام على جلالتكم نصركم الله السيد جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الله يبارك في عمر سيدي. En teoría, en la final del Mundial 2030 era para el Santiago Bernabéu en España. Sí, y no solamente a Infantino, también metió ahí a Pedro Sánchez, que claro, lo que pasa es que ahora lo que ustedes están diciendo, Marruecos del Mundial. Lo que estaban diciendo con ese Black Friday que se vio en Ceuta, ¿sí? Que todo el mundo, como que ahora las fronteras, llegaron las rebajas, pues entonces ahora está eso más encendido que nunca. ¿Qué va a pasar? Pues la lucha política descarada total ahora más con España. Totalmente. Sí, por eso te digo, yo creo que como están las cosas en España, a mí no me extrañaría en lo absoluto que la final se le quede a Marruecos. A mí no me extrañaría que Infantino lo echen de la FIFA. Y por temas de la FIFA, exactamente. O termine renunciando, porque si la memoria no me falla, las elecciones son en marzo que viene hasta el 2031, el periodo de 4 años, ¿correcto? Sí, la memoria no me falla, sí. Vale. Yo creo. Sí, yo lo que creo que está tratando, ya como ve que está lanzando como patadas de ahogado, muchachos. Ya como ve que se metió en tremendo problema porque le descubrieron el negocio antes de tiempo, antes de contárselo al resto de las confederaciones en el Congreso, que era esa su principal idea, pues tratar de buscar ahora aliados en los pesos pesados de las confederaciones menos potentes como las africanas, todos los árabes, los asiáticos, los sudamericanos. Conmebol los tiene todos en un bolsillo porque le dio sedes a 3 equipos y los va a clasificar para el Mundial 2030 a todos. Entonces tienes a 10 selecciones en el bolsillo. Entonces él nada más necesita superar la cantidad de votos necesarios para ser reelecto y volver a intentar repartir la cochina, como decimos nosotros en Venezuela, este negocio. Así que no me extraña le acaba de caer una denuncia Infantino del presidente de la Federación de Fútbol de Jordania, que fue vicepresidente de la FIFA, porque le adeuda a la FIFA premios en metálico por la Copa Africana que se jugó. ¿Qué pasa? Que dice que ha sido víctima de chantaje porque el entorno de Infantino le exigió apoyo irrestricto para pagarle los premios.
Y ha salido el presidente de la Federación de Fútbol de Jordania diciendo esto y le puede caer una denuncia ante la justicia, amén de que la UEFA ha dicho que va a proceder judicialmente contra Infantino y contra la guerra ahora entre la UEFA, FIFA y quién sabe qué otra confederación más se atreva a meterse en esta guerra contra Infantino, y esas palabras lapidarias de Luis Figo, yo creo que la mesa está servida para una hecatombe nuevamente dentro de lo que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Claro. Y cuidado aquí en España con Rubiales, porque Rubiales tiene esta espinita de hace 2 o 3 años, claro, que terminó siendo un tema político la salida de Rubiales. Rubiales tiene conocimiento de todo ese proceso desde el inicio. Entre mafiosos se entienden. Y creo que también está tratando de salvar su cuello. Creo que está tratando también de salvar su cuello, muchachos, porque recuerden que Rubiales fue pieza clave para que el Mundial, junto con Portugal, porque lo que él comentaba, Marca, hace ya algunas horas en la entrevista que citaba Jean Paul, era que España y Portugal iban a hacer una candidatura conjunta única para el Mundial del 2030, pero que no contaban con los votos necesarios para el resto de elecciones y el sí, ¿no? Para tener ese mundial. Entonces sumaron a Marruecos, que era clave en el proceso porque se traía muchos votos de las otras confederaciones africanas, pero dice que terminó vendiendo prácticamente Infantino y Pedro Sánchez la inauguración del mundial, que la tenían pactada para España, e incluso la final, que pese a que no se había ya pactado de forma verbal, porque escrito no hay nada, en el Santiago Bernabéu, pues terminó ahora quedando a la deriva. No se sabe si España va a tener la final, que para mí, si no la tiene, como decía Rubiales, Luis, tiene que salirse de la candidatura, porque si no es un chiste total. Es que el como tema, campeones del mundo, además. Claro, es que además llega España como campeona del mundo, y el tema es que el rey Mohamed VI está presionando con muchísimo dinero, además, con la creación de ese estadio de 115.000 personas, el de Casablanca. Pero es que... Entonces, ahí viene el tema. ¿Dónde, Carrizo, se va a jugar la final? ¿En Marruecos o en España? Porque también hay otro lío político que se une aquí, que es algo que paradójicamente y poco pasa en la política, que partidos como Vox, como Sumar y como Podemos se unieron los tres para introducir en el Congreso de los Diputados un escrito para que se excluya a Marruecos como coorganizador de este mundial. Y es que otra cosa, muchachos, primero, obviamente la decisión de meter a Marruecos en la candidatura es un tema político, pero ¿qué pinta Marruecos si al final todo el mundo habla del Mundial de 2030 como el Mundial de España? Y eso que Portugal está metido también, y que la FIFA compró o vendió las 3 candidaturas de Argentina, Uruguay y Paraguay en Sudamérica, que es un chiste, hay una vergüenza que con el centenario las cosas se hayan hecho así, pero bueno, todo es un negocio, y casualmente Arabia Saudita en 2034 no tiene contrincante con la candidatura. Y en 2038 posiblemente vuelva a Estados Unidos. Tony, no hay contrincante porque no hay más billetes. O sea, ¿quién tiene más billetes que Arabia Saudita? Y están bloqueadas las confederaciones porque no puedes repetir. Entonces, al final, a España... Mira, se me montó la gata sobre la batea. Ay, se subió la gata sobre... Ay, no me deja tranquila. Ella dice que también es española y pues tiene que ser mundial aquí, ¿verdad? Bueno. Bueno. Qué locura. Anda para allá. Cuidado, comida seguro, ahora sí le cayó la mala leche ahí después que tiraron el gato. No, ven para acá. Para quienes nos están viendo, para quienes nos ven. Una cosa que también ya en esa entrevista ya comienza Rubiales a echarse flores, porque prácticamente dio a entender que De la Fuente y España ganó el mundial, pues mérito de él por haber ascendido a De la Fuente en las categorías inferiores, haberle dado la oportunidad que nadie le había dado y llevarlo obviamente a la selección mayor. Bueno, tiene su mérito, pero también no deja de ser payaso en el momento que sale ahora a querer colgarse la estrella. A eso vamos, pero sale, qué casualidad que en este enturbiamiento de todas las relaciones que hay ahora mismo, y que seguramente se va a tener que involucrar la Federación Española de Fútbol también. Sí.
Va a tener que tomar una posición y tiene que ser contundente al respecto. Señores, antes de hacer la pausa, hace unos días, pues se fue un capitano, ¿no? El señor Franco Baresi. Era el único capitán. Vamos a decirlo así, con el perdón de la palabra del señor Franz Beckenbauer, era otro Kaiser. Sí. Uno de los mejores defensores que yo he visto en mi vida y que para mí también reinventó esa posición que ya hoy en día no existe en el fútbol, que es el líbero. Sí. Que un líbero para jugar necesita saber salir con el balón, saber dar un pase, leer los tiempos, y además que Baresi, a mí lo que siempre me llamó la atención, que lo explica muy bien Arrigo Sacchi, uno de sus libros, es como un tipo tan lento era el más rápido dentro del campo. Sí, porque mentalmente estaba 3 segundos antes que el resto. Exactamente, y el tipo sabía salir, yo creo que, claro, Maldini aprendió muchísimo de él, y salvando las distancias, lo de Franco Baresi era algo realmente digno de ver, y sobre todo... duelo Baresi Maradona en el calcio de los 80. Maradona lo dijo, que ahora se ha hecho viral, por supuesto, dijo que ese era el mejor defensor que él se había enfrentado en su carrera. Y la recuperación que tuvo en el 94 para jugar la final, impresionante, y se tiró un partidazo. Pero es que tú te pones a ver, jugadores de otra época. Ya, pero también, claro, ese fútbol ya no existe ni va a regresar. Pero era una persona con poca condición atlética también, pero que mentalmente era un superdotado. Esa gente comía fororo. No, y tipos de esa vieja escuela, como pasó con Chirea y otros tantos, que se ganaron el respeto hasta de los rivales. Claro. Era otra cosa. Y tú ves esos jugadores de antes y ves a los de ahora y, hermano, no hay... Bueno, lo que hablábamos fuera de cámaras, que al Madrid acaba de oficializar el fichaje de Diomandé, 125 millones de euros. O sea, ¿qué ha ganado ese tipo? Y te apuesto a que no ha demostrado. Te apuesto que no come fororo. Que ha demostrado, o sea, es tan bueno, y ha hecho ver que tiene tanto potencial para darle 125 millones. No, y renovan a Vinicius, Mastantuono ahora para la Fiorentina. Sí, bueno, lo de Vinicius a mí no me extraña, pero en este caso creo que ya el fútbol es una desproporción ridícula en cuanto a lo monetario. El mercado está roto. Hacemos la pausa en Radio KCT, señores. Hacemos la pausa musical. Al regreso vamos a continuar con más y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, @deportivísimos.tv, nuestro canal de YouTube, y en nuestra cuenta de Instagram, @deportivísimos.tv también. Van a poder observar clips y, por supuesto, información de lo que ocurra en este episodio que estamos llevando para todos ustedes. Pausa y ya venimos con más. Habíamos cerrado el bloque anterior con esa renovación de Vinicius. ¿Qué les parece, muchachos? Rápidamente, vamos a hablar de lo que se ha estado moviendo en el mercado durante estos días, porque bueno, ya la próxima semana, como lo sabemos, empieza la Liga Española y por supuesto gran parte de las ligas europeas también. Yo lo hubiese vendido. A ver, Tony, disculpa, Tony, adiós. Tony. Yo lo hubiese vendido. Tony no. Sí, pero ven acá. Sí. ¿Qué jugador tiene actualmente el Real Madrid que pueda ser bandera, entre comillas? No, pero yo... sí, lo que pasa es que para mí tiene esa actitud. Y Mbappé, ¿no? Mbappé, sí. Pero ¿quién viene desde más años que Mbappé? Vinicius. ¿Quién ha hecho galones en el Real Madrid? Vinicius. ¿Quién tiene un temperamento no acorde con la línea de un jugador profesional de fútbol? Vinicius. Con sus sombras, Vinicius ha conseguido que el Real Madrid lo renueve. 6 años. Y el jugador, atención. De Mourinho, ¿no? Porque Mourinho dicen que se contactó directamente con él porque la renovación ya el Madrid la tenía encima de la mesa de Vinicius desde el año pasado y sí. no la firmaba. Entonces se hablaba en las últimas horas de que Arsenal de Inglaterra ofrecía hasta 30 millones de euros, que era lo que pedía el entorno de Vinicius para equipararlo con el jugador que más gana en el Real Madrid, que es Mbappé, lo cual todavía no se sabe
si va a llegar a esas cifras, muchachos, porque la renovación es por 6 años de Vinicius, ¿no? Pero lo que influye acá es también Mourinho, que le dijo quizás a Florentino Pérez, mira, vamos a renovarlo, hazle un contrato multianual, trata de ofrecerle, si no lo mismo, acércate y vamos a probarlo. Si no nos sale bien, pues tratamos de vendérselo la próxima temporada a algún postor, pero bueno, renovado doble, decía yo, porque al final llegó el hombre con el Botox en la barbilla, un par de millones ahora en la cuenta, 6 añitos más en la Casa Blanca, así que bueno, esperemos que le vaya bien y deje de llorar. No, y que ya el año pasado se hablaba también de la posible salida de Vinicius. Exactamente. Pero bueno, además Vinicius va a entrar ahora en esa edad de madurez futbolística, porque Vinicius tiene 26 años. El asunto Vinicius, es que a partir de los 27, 28 años, en teoría va a estar en su mejor momento. Es decir, a ver, y también en su posición, a mi entender, top 5 mundial. El tema es, Jean Paul, el tema es si mentalmente va a madurar también. Exactamente. Sí. Eso ya. Porque con su actitud, todos los días, todos los domingos en el terreno de juego, o todo miércoles, domingo, con esa actitud que demuestra en cada terreno de juego, o sea, es una tontería. Va a ser clave Mourinho, porque ese sí no le va a perdonar cualquier berrinche. Ese no es un entrenador que lo puede manipular como hicieron con Xavi Alonso, que se le puso del lado florentino a Vinicius y echaron a Xavi Alonso y votaron un proyecto que pudo haber sido interesante para el Madrid, pero Mourinho se le va a decir, que baja la grada y aquí no me... Solo eso. Si yo fuese el entorno del Real Madrid, en la toma de decisiones, yo a Vinicius le hubiese puesto una cláusula de que cualquier pataleta me va a dar del derecho de romper el contrato en vigor, y de paso te voy a obligar a contratar un tutor de comportamiento, un psicólogo deportivo o lo que sea, para que tú aprendas comportamiento. Eso se hace. ¿Qué cláusula es esa? Claro, en la Grande Liga se hace. Es que no hay un carnicero como Pepe o como Materazzi que lo hubiese partido la rodilla hace rato y en la primera Llorantina lo sacaban del juego. Bueno, ya dejando Vinicius a un lado. No, hermano. Mira, yo el clausulazo y el rompe rodillas. Ahí pasaron el bonito al llora bonito. Lo leí por ahí en un meme. Por ahí sonó la campana, vale. Noto cierta agresividad, Tony. Mira, yo ¿cómo que te la estás pasando con Danny Vázquez? Uy, cuidado, que ya vamos para ese tema. Ya vamos para ese tema. Bernabéu 3 veces y los mismos fanáticos del Madrid están mamados de Vinicius. Mira, por cierto, ya se entiende que Vinicius no es de tu agrado. No. Dejando a un lado ya Vinicius. No es la camisa que le compraría a Alex. Sí. No. Dejando ya a un lado a Vinicius. Si lo ficha la Juventus. Llega Diomandé. Llega Diomandé, ¿no? Sí. Rodri puede llegar Rodri al Barcelona. Si venden a Ferran Torres al Paris Saint-Germain, yo creo que sí. Y si venden a Ferran Torres al Paris Saint-Germain, el Barcelona creo que va a tener el músculo económico para fichar a Rodri y tiene que fichar otro delantero. ¿Y qué hacemos con Julián Álvarez? No, seguirá en Atlético de Madrid. Seguirá tejiendo la telaraña allá en Madrid porque el Atlético no lo va a dejar salir. Bueno. Yo siendo el Barcelona iría por Lautaro Martínez. Ficho a Rodri y me llevo a Lautaro. Es que el Barcelona, si Ferran se termina de ir al Paris Saint-Germain, que yo lo vendería a Ferran Torres, lo vendo con lazo, con todo, con cesta de Navidad, vamos, fuera. Tiene que fichar un delantero. Sí, ¿Qué delantero tiene el Barcelona? No tiene un delantero centro. Aprovecha ahora que está en el top por el gol en el Mundial. O sea, está por eso. Está para el momento. Por eso, ahora bueno, pero acaban de fichar uno, a Adeyemi, que va a ser ese cliente espectacular con Gordon, Adeyemi y Lamine Yamal. Con las siglas G-A-Y. Sí, no es la MSN, ¿no? No. Es la G-A-Y. Claro, pues es un tridente colorido espectacular. Por favor. Mira, cambiando ya de tema y por supuesto hablando de el show de la UFC. Momento. Ajá. Ahí está, sonó la campana. Suena la campana. Ahí está.
Eso me recordó ya a los eternos rivales en Unión Radio en los 90. No Dan sé si ustedes se acuerdan. Rivasquez. Sí, John Carrillo y Oscar Prieto. Dan Rivasquez Claro. repartiendo a diestra y siniestra. Yo creo que se ha equivocado de deporte. ¿Otra vez? Bueno, ve al boxeo, a la UFC. Ya está. Exacto. O sea, esa rabia interna que constantemente en los últimos 10 años has expresado. Hola, les saluda Dan Rivasquez, jugador de los Toros de Tijuana. En esta ocasión quiero ofrecerle mi más sincera disculpa por lo sucedido este domingo en el juego de Toros de Tijuana contra Ceredo de Monclova. Quiero disculparme de antemano con Rodolfo Amador por lo sucedido, con los aceleros de Monclova, con mis compañeros. Llega, va a tocar el tercera base acelero a Dan Rivasquez, lo toca, lo hace out. Hace un movimiento como empujándolo con el codo, buscándole pleito, y Dan Rivasquez no se le ocurre otra cosa que ¡pum!, piquín tostado. Y allá poco de diente rodando por el piso. Y se prendió la que no se apaga, como se dice coloquialmente. Hermano, tienes problemas de ira. Sí. Ve a terapia. Como Vinicius, mira, ve a un psicólogo, ve a terapia, un profesional que te trate. Tienes problemas de ira. ¿Ya está? Eso es lo más preocupante, ¿no? Que no es el inteligencia emocional, cero. No es el primer problema que se enfrenta en su carrera de este tipo, ¿no? De esta índole. Y sí, es algo que le está costando parte de su carrera deportiva, porque es un excelente atleta. Yo creo que después de esto... Pero a nivel de comportamiento, muchachos, deja mucho que desear. Y más allá de que lo haya buscado o no el jugador, porque yo coincido viendo esas imágenes, sí, el tercera base lo buscó del equipo rival lo toca en un movimiento y lo hace con cierta agresividad, incluso al momento de llegarle de poner el codo en el rostro. Y eso es lo que hace. ¿Cuántas veces no se ve eso en el béisbol? Pero pero es que lo que estamos, forma. Muchachos, estamos viendo las imágenes y es que el tercera base pone el codo como a estilo de protección. Es lo que yo interpreto, ¿eh? A modo el tercera base lo busca para un codazo. Ya está, para empujarlo con el codo. Pero tú, ojo, tú puedes armar la tángana, pero lo hubiese empujado, lo hubiese insultado, qué sé yo, lo hubiese manoteado. Con el guante y ya cuando se arma la tángana, ¡pum!, ahí sí le da. Pero así, ¡pum!, no. ¿Se acuerdan Robert Pérez de Urbina? Eso sí. Pelotazo, tal, bueno, se buscó la tángana y se dieron, ya está Álvaro Espinosa, todo eso. Pero así a traición, eso ya es problema de conducta de ira. Que de hecho, Danry, como lo mencionaban, tuvo esos problemas. Es que ni siquiera fue un problema doméstico, porque ni siquiera fue en su domicilio, sino que fue en el propio estadio o en el edificio saliendo. Le entró a golpes en la escalera a su pareja de ese momento. Y eso le costó su carrera en las grandes ligas. Y aquí en México creo que era su séptima temporada con los Toros de Tijuana, un equipo donde está jugando Trevor Bauer. Un equipo donde ahora está Justin Turner, un Trevor Bauer, Justin Turner. Está Hernán Pérez, está Wilmer Flores. O sea, un equipo, si mal no estoy, una liga que le pagan bien a los jugadores. Y si mal no estoy, el coach de tercera es Luis Hugueto, ¿no? Sí, entonces, y tienen un nombre, tienen un buen estadio, o sea, tienen una trayectoria, van de primero. Y es un equipo de los mejores que paga la Liga Mexicana de Béisbol Profesional. Y así de buenas a primeras. Hola, les saluda Dan Rivasquez, jugador de los Toros de Tijuana. En esta ocasión quiero ofrecerle mi más sincera disculpa por lo sucedido este domingo en el juego de Toros de Tijuana contra Ceredo de Monclova. Quiero disculparme de antemano con Rodolfo Amador por lo sucedido, con los aceleros de Monclova, con mis compañeros de los Toros de Tijuana, con la Liga Mexicana y con toda la afición de Toros y la afición en general de la Liga Mexicana. Lo que hice estuvo muy mal, reaccionando. Creo que es necesario, más allá de que todo el mundo ahora esté en contra de Dan Rivasquez por lo sucedido, porque obviamente es reprochable una actitud violenta de venga quien venga, pero sí creo que es justo y necesario de que le brinden la mano y que traten justamente ahora el equipo en el cual hace vida en México, que no sé cuál va a ser el estatus de ahora en adelante, obviamente va a tener una suspensión, pero no sé si lo dejarán terminar la temporada. Pero oye, no. Es simplemente tratar de buscar una ayuda para encontrar el problema, la raíz. El problema es que él se quiera dejar ayudar. Esto no es solamente deportivo, cuando el ser humano ya viene sumando una cantidad de presiones, de
pero si no se quiere dejar ayudar, o sea, esto debería ser para él de manera positiva, como tú estás diciendo. Sí, pero yo no lo sé si no se quiere dejar ayudar, ¿me entiendes? Eso no, en el eso 2016 no y ahora lo volvió a repetir. Simplemente es porque vemos lo que ha hecho en el terreno de juego y uno desde aquí lo reprocha, pero también como tú lo criticas, también es válido que a las personas se le den oportunidades. Habrá quien diga, no, pero es la segunda vez Después volea a palos a las mujeres. En 2016-2017 aquí tuvo otra oportunidad y mira lo que hizo. O sea, eso quiere decir que si se trató, no lo hizo bien. Ahora, si no te trata después de esto, bueno, mira, quien a hierro mata, hierro termina. Ya está. Bueno. Capaz viene, no sé, un tipo como Yaciel Puig, que también es, como dicen por ahí, de mecha corta, y lo engarza un derechazo, y bueno, capaz ahí ya se calmará Henry Vázquez, pero te tienes que tratar, bien lo dice, necesito otra oportunidad, pero si él no se quiere dejar tratar, yo espero y aspiro, luego de su comunicado pidiendo disculpas y reconociendo el error, que ahora él mismo se aboque a buscar ayuda y dejarse ayudar. Muchachos, antes de hacer la pausa, ¿qué les parece lo que dijo Jorge Posada hace poco? Que el béisbol actual es una porquería. Maravilloso. Maravilloso. Y lo que es la mentalidad de lo que hablaba, decía que estaba con Jeter al final de temporada, mira, llegaste a tantos boletos, tantos ponches, hiciste el trabajo, no hiciste el trabajo. El béisbol también ha cambiado tanto que es así. Ahora yo creo que es un reflejo de la sociedad, tanto el béisbol como el fútbol, o sea, es todo siempre los tiempos pasados fueron mejores, como dice la canción. Sí. Buenísima esa entrevista, por cierto. Sí, sí. Ahí se refleja, pues, eso que estamos viendo otros tiempos, que el béisbol que nosotros vimos, el béisbol que nosotros nos enamoramos, el fútbol, etcétera, la Fórmula 1, esos deportes, eso ya ha ido cambiando y no son los mismos en mi caso, para mi desagrado, pero hay que aceptarlo. Bueno, ya dejamos a un lado la parte B del béisbol, vamos a la parte A. Y pues bueno, Luis Arraez se fue a Filadelfia y ya la sacó del parque. ¿Cómo les parece? Talento nato, hermano. Bueno, ese tipo la regadera. Uno de los mejores pagados actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Y ha sido puesto en discusión. ¿Por qué? Porque el tipo da hit donde se para. No importa el pitcher, no importa el equipo el que vaya, ese tipo da palo, mi llave. Y punto. Perdón. Y punto. Lo que escuchaste, Richard. Porque ahora que si el ángulo de salida, la velocidad de salida, el WAR, ¿cómo se llama? El FIP, que es el Fielder Independent Pitch. O sea, todos esos términos nuevos que ahora, si la computadora no les aparece que el bateador o el jugador los cumple, no merece bono, no merece ser pagado con contratos millonarios, no sé qué. Es una locura. Eso es una locura. Tipo, por ejemplo, Aaron Judge, el de los Yankees de Nueva York. Primer y segundo bate. Hermano, el manager fuera, despedido. Tú estás loco, vete de aquí. Vamos a poner ese tipo de segundo bate de primer bate. No, porque bueno, llega ahí, pum, da un home run, sí, impulsa una carrera. ¿Qué es eso? Luis Arraez siendo puesto en duda, un pelotero que no tiene las habilidades que hoy en día se... ¿Qué es eso? Lo que pasa es que Luis Arraez, el problema de Luis Arraez es que no tiene esa capacidad de otros peloteros actuales de producir también extra base, ¿no? De cuadrangulares, de la fuerza. Eso sí, tiene la capacidad de siempre... Entonces Tony Gwynn nunca debería haber jugado. En cada juego, ¿no? Que eso es importantísimo. Tiene 3 coronas de bateo y está actualmente liderando en la nacional. Se me ocurre el nombre Tony Gwynn, George Brett, Kenny Lofton. Entonces esa gente nunca debió haber jugado. Sí, pero el béisbol cambió. Tony Gwynn, que era gordo como yo. El béisbol cambió desde hace rato, por eso Luis Arraez no tiene un contrato multianual tan grande, claro. Y por eso el contrato que tenía con San Francisco, que creo que habían sido, Tony, cerca de unos 12 millones de dólares, algo así en los últimos días del mercado pasado, que lo firmaron, y también porque Luis Arraez, hay que ser claros con la gente, él estaba buscando, más allá de jugar todos los días, estar en su posición, que era la segunda base, y pocos equipos le estaban ofreciendo
ser el segundo base titular de su equipo y contar con un jugador que no tenía esas proyecciones de extra base que estaban buscando en las grandes ligas en la actualidad. Se lo ofreció San Francisco y está la confianza de Filadelfia, que no solamente lo fue a buscar tratar de competir en la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles, sino que también hizo una serie de movimientos dentro de la estructura de line-up y movió hasta 4 jugadores de posición para darle precisamente la segunda base a Luis Arraez, lo que habla que bueno, que han apostado por todo el equipo de Filadelfia para tratar de por qué no ganar el anillo esta temporada, y ojo que va a quedar como agente libre para la próxima, y dicen los expertos que podría obtener el contrato que tanto desea. Ojalá porque es un muy buen pelotero, es un muy buen pelotero y bueno, que lo sepa aprovechar la organización que lo firme, o en dado caso, si decide también quedarse en los Phillies de Filadelfia. Sí. El tema es que tiene a los Dodgers. No, bueno, pero los Dodgers ya los Dodgers se pasaron. De tarea difícil. Acaban de firmar también a Screwball. Así que firman a Fernando Alonso para que le maneje el autobús. Y buscan su tercer campeonato consecutivo, pero bueno. Vienen de perder 3 juegos seguidos y siguen tranquilitos de líderes de la división. Aunque ahí está también los Cerveceros de Milwaukee, que ha sido el primer equipo en llegar a las 70 victorias esta temporada. Se le adelantó en ese renglón a los Dodgers. Chamo, y los Media Blanca de Chicago también, líderes de división. Ajá, los Media Blanca de Chicago y la Raya de Tampa Bay. Esos 2 últimos equipos que acabo de nombrar son los que están jugando, a mi entender, el béisbol pequeño, el béisbol chiquito. Y están de líderes. No, lo de Chicago que venía a perder 120 partidos hace un par de temporadas. Exacto. La temporada pasada no fue el Tony, que tuvo ese récord nefasto de 120 y pico de derrotas, que no ganaba como en 6 meses un juego. Y ya lo de los Dodgers es ridículo. O sea, lo de los Dodgers ya, no sé, buscando así una asociación rápida a otros deportes, los Galácticos del Real Madrid. Mira, el año pasado perdieron 102 los Medias Blancas. Y en 2024, 121. O sea, hace 2 años, 121. Ay. Y míralos ahora peleando contra mis queridos indios de Cleveland. No, perdón, Guardianes de Cleveland. Los Guardianes de Cleveland. No me gustan los Guardians. No, o sea, no que no me guste la franquicia, sino el cambio de nombre. A mí tampoco. Eso ocupa la generación de cristal. Sí, eso. El logo de los indios de Cleveland era uno de los mejores que había en las grandes ligas. Claro. Además tiene esa película de... ¿Cómo se llama la película? Sí, Charlie Sheen, el protagonista. Charlie Sheen, claro, el lanzador. Correcto. Yo tengo ahí descargada, si quieres te la paso ahorita. Bueno. Tengo las 2. Por cierto, muchachos, antes ya de finalizar el programa, rápidamente, ¿cómo les pareció? No, los Piratas de Pittsburgh. ¿Cómo les pareció lo de nuevamente? ¡No se robe la señal! No la compré en la autopista, ¿viste? Muchachos, para un nuevo emprendimiento de Tony. Para terminar rápidamente. Que compramos en la autopista, todos lo compraron, no me vengan a decir que no. Muchachos, para cerrar rápidamente. Mira, para cerrar rápidamente, ¿cómo les pareció nuevamente Michael García y el señor Ruperti? Genial, pedazo de crack. Otro. Tipo muy activo en las redes sociales, Michael García, me gusta. Quiero ser amigo de Michael García, no me importa ser amigo pelotero, pero ese tipo es demasiado sincero. Además, ¿dónde que quiere ser cambiado? Está buscando cambio al Magallanes, ¿no? Está loco por jugar los Navegantes del Magallanes. Pero bueno, vamos a decir lo dejan porque está difícil la cosa. Epa, perdone muchachos, hablando de eso, la liga va a ser la convención anual a comienzos de septiembre, 6 y 7 de septiembre. Todavía tiene que ser el estudio de los estadios por el tema del terremoto. Hay estadios que hay que evaluarlos. No recuerdo dónde lo leí la semana pasada. El Universitario en teoría se puede jugar. Creo que tiene algunos daños pequeños, pero a ver cómo arranca esta temporada de béisbol, porque al igual que la del fútbol con el Olímpico, que también tuvo sus detallitos ahí, a ver cómo va. Pero
en teoría todo arranca en octubre. Nos vamos, señores. Esa convención. Nos vamos. Sí, señor. Pórtense bien. Muchas gracias y un placer nuevamente estar con ustedes. Oye, me encantó este programa con Jean Paul, vale. Estaba ahí on fire. Sí. Activado. Activado. Señor Jean Paul. Jean Paul, todos los días cuando vayamos a hacer el programa, muchas gracias, vale. Invierta un poco de su tiempo en esa bebida que está ingiriendo. No, yo ninguna. Natural. Ojalá que no dijeron, menos mal que no dijeron nada. Tranquilo que aquí no hay prueba de doping. Ya sí es espontáneo. Hablando de prueba de doping, por ahí dijeron que en la Francia 98 a los galos no le hicieron antidoping. Bueno. Sí. Nos vamos. El señor Jean Paul Daolio, Richard Morales, Tony Chitadino y este servidor Luis Martínez. Nos despedimos hasta la próxima semana cuando nos volvamos a reencontrar aquí en Deportivísimos por radiokct.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Chao.